Gracias, muchas gracias. Pues primero que nada agradecer la invitación al comité organizador y decirles que, bueno, es un gusto, ¿no?, compartir uno de los tópicos más actuales que tienen muchísimo impacto en la salud, como es el tema de la microbiota. En este caso hablaremos de microbiota y enfermedades hepáticas, en especial cirrosis. Y bueno, la microbiota se define como un complejo universo de microorganismos que residen tanto en la superficie de nuestro cuerpo como en las diferentes cavidades, ¿no?, como es boca, oídos, vagina, tracto gastrointestinal. Y no solamente incluyen bacterias, sino que también incluyen hongos, virus, fagos y parásitos. La secuenciación de nueva generación se consolida más o menos en el 85 y ha sido un parteaguas en el campo de la microbiología molecular, obviamente, porque hoy en día es posible conocer con muchísimo detalle, lo que es la taxonomía bacteriana, desde filos hasta géneros y especies. En contraste, la microbiología convencional únicamente podemos hacer el cultivo del 30% de las bacterias, por lo tanto tendríamos una visión muy limitada. Hay dos consorcios internacionales que han trabajado de una manera muy dura en el estudio de la microbiota. Uno es el proyecto MetaHit, liderado por el Consorcio Europeo, y el otro es liderado por los Estados Unidos, en especial por los Institutos Nacionales de Salud, lo que es el microbioma humano. Y estos dos consorcios nos han revelado información muy interesante, ¿no? Sabemos que en el intestino se alberga un catálogo de alrededor de 10 millones de genes microbianos. Y si hablamos de funciones, se calcula que más o menos por individuo son 20.000 funciones orquestadas por el microbioma. Cuando se hace el análisis de vías predictivas funcionales, lo que está en azul corresponde a lo que son las bacterias, lo que está en amarillo corresponde a los genes eucarióticos. De tal manera que vemos que las bacterias predominan en cuanto a lo que son vías metabólicas. Vean, observen lo que está en azul y por mucho, ¿no? Vemos que obviamente las bacterias tienen un papel importantísimo en el metabolismo de carbohidratos, de aminoácidos, de lípidos, lo que es la detoxificación, la producción de vitaminas y covitaminas, ¿no? Y obviamente, como vemos que el metabolismo de carbohidratos está tan incrementado, aquí les muestro una sección del intestino grueso, en el cual observamos que en el colon distal, que sería esta porción, es donde está la gran cantidad de bacterias proteolíticas, es decir, aquellas bacterias que tienen la capacidad de descomponer carbohidratos complejos, los cuales los encontramos en plantas, vegetales, granos y semillas, y son ricos en almidones resistentes, celulosa, pectinas, y los fermentan hasta producir los famosos ácidos grasos de cadena corta, que tienen efectos súper importantes en la salud intestinal. Del lado contrario, tenemos el colon distal. Aquí está principalmente albergado por bacterias proteolíticas, es decir, tienen la capacidad de fermentar proteínas y producir moléculas altamente tóxicas, como son aminas, amoníaco, ácido sulfídrico. Y como un dato interesantísimo, el 60% del cáncer de intestino se produce principalmente en colon distal y en recto. Una de las contribuciones más relevantes que ha arrojado estos consorcios internacionales es el hecho de que 1 de cada 4 personas ha perdido riqueza y diversidad bacteriana, de tal manera que esto se asocia con un perfil inflamatorio y metabólico poco saludable por estudios que se han hecho de seguimiento. Y este 25% que lo presenta la población es extremadamente elevado y se ha visto que lo presentan prácticamente en poblaciones de todos los continentes, tanto europeos, americanos, asiáticos y africanos, lo cual indica que hay un mayor riesgo a desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, complicaciones hepáticas, cardiovasculares, etcétera. Aquí les presento un esquema de lo que sería la salud intestinal, en el cual es equivalente a tener un gran número de taxones bacterianos y además deben de ser distintos, deben de ser diversos. Cuando hablamos de lo contrario, cuando hay poca cantidad de bacterias y además son muy similares, estamos hablando de que hay una microbiota monocrómica, poco saludable y asociada con procesos patológicos. Esto se conoce como diversidad alfa y es de las métricas que más se utilizan cuando se hace el análisis bioinformático de la microbiota. Cada día crecen más las patologías asociadas a disbiosis intestinal,
Tenemos desde enfermedades autoinmunes, de sistema nervioso, cáncer, enfermedades cardiovasculares y obviamente el área de enfermedades hepáticas como es la cirrosis. ¿Y por qué se estudia tanto hoy en día la microbiota intestinal? Bueno, porque realmente hemos visto que impacta a diferentes órganos y diferentes tejidos, es decir, lo que pasa en el intestino impacta a distancia, a diferentes órganos y tejidos. De ahí que hoy en día se hable muchísimo del eje intestino-hígado, intestino-cerebro. Sin embargo, hay microbiotas que son más conservadas, que tienen efectos más localizados, como es la microbiota vaginal, ocular o la de piel. Cuando yo me involucré en esta área de la microbiota, hubo sobre todo 2 estudios que me impactaron muchísimo y que me hicieron dimensionar de la relevancia que es la microbiota intestinal. Aquí les presento un estudio muy interesante que se hizo en melanoma, que es un tipo de cáncer extremadamente agresivo, en el cual la inmunoterapia pues, es una excelente alternativa. La inmunoterapia se basa en la eliminación de tumores a través de suprimir los factores que regulan negativamente al sistema inmune, de tal manera que el bloqueo de puntos de control, los famosos checkpoints, ha surgido como una terapia muy prometedora. Los blancos que más se han estudiado es anticuerpos monoclonales, anti-PD1, PD ligando 1 y CTL4, donde la idea de este tipo de terapias, de una manera muy sencilla, es mantener al sistema inmune totalmente alerta, es decir, que los linfocitos T no entren en apoptosis y entonces estén vigilantes y poder destruir el tumor. Aquí les presento el resultado de inmunoterapia en pacientes después de 6 meses de tratamiento. Observamos 2 escenarios, los que respondieron y los que no respondieron. Cuando se hace el análisis de la diversidad bacteriana a través del índice Simpson, vemos que los respondedores tenían mucho más diversidad bacteriana respecto a los que no fueron respondedores. Cuando se hace la curva de sobrevivencia, vemos que los que tenían mayor riqueza bacteriana tienen mayor sobrevida. Y esto fue un poquito más allá. Hicieron el trasplante de microbiota de los pacientes que habían sido no respondedores y respondedores a ratones libres de gérmenes, los colonizan, se hace la inducción del melanoma y se hace la terapia anti-PDL1. Sorprendentemente, ¿qué es lo que ellos observan? Que obviamente aquellos que no fueron respondedores tenían un tumor mucho más grande en cuanto a tamaño y obviamente en cuanto a volumen, igual hay un crecimiento exponencial de aquellos que recibieron un trasplante de los no respondedores. Esto es interesantísimo y aquí vemos cómo hay una interacción entre la microbiota, sistema inmune y cáncer. Hoy en día tenemos un proyecto en curso en cáncer cervicuterino, donde la idea es tratar de entender cómo la microbiota puede ser predictiva de la respuesta a terapias antineoplásicas. Esto lo está realizando una de mis alumnas del doctorado en ciencias biomédicas. Aquí es otro ejemplo que también cuando yo lo leí se me hizo súper interesante y es como la microbiota oral, que también en densidad es la segunda después del intestino grueso, vemos cómo también impacta a otros sistemas y órganos. Todos sabemos que el óxido nítrico es una molécula esencial en la señalización cardiovascular, es un vasodilatador que obviamente regula el tono vascular, la presión arterial. Resulta que hay bacterias en la comunidad oral que tienen la capacidad de sintetizar precursores del óxido nítrico, es decir, a partir de diferentes alimentos, como es remolacha, que es el famoso betabel, lechuga o espinacas, que son fuentes importantes de nitratos, bacterias de la comunidad oral pueden transformarlo de nitritos a nitratos, estos se absorben a nivel intestinal y posteriormente obviamente se disemina a nivel sistémico y produce efectos biológicos. Aquí les presento un estudio también muy interesante en el cual voluntarios fueron sometidos a este estudio y se les dio un enjuague bucal por 7 días. ¿Sí? Un grupo de pacientes lo tomaron 1 vez al día, otro grupo de pacientes 2 veces al día. Al cabo de 7 días se observó que tenían un incremento en la presión arterial sistémica. Y 7 días después, cuando se suspende el enjuague bucal, retorna obviamente la presión arterial y nuevamente hay una colonización de estas bacterias reductoras de nitratos. Entonces, obviamente hay que tener muchísimo cuidado con el uso irracional de enjuagues bucales porque barren con la microbiota y vemos que tienen efectos interesantísimos, ¿no?, a nivel sistémico. Y bueno, como flash informativo, en el 2014 un grupo de holandeses
Hicieron un trabajo muy interesante en el cual vieron que un beso de 10 segundos puedes transferir hasta 80 millones de bacterias. Entonces, pues mucho cuidado, ¿no? A quién le damos un beso porque podemos igual besar a alguien que no tiene salud bucal y pues cuidado. Hay un montón de factores ambientales que afectan obviamente la microbiota. Está la dieta, medicamentos, estrés, tipo de parto, algunas drogas como el alcohol, ¿no? Obviamente en nuestro país, en México, el alcohol es la segunda causa de cirrosis. En México constituye la cuarta causa de muerte y hay alrededor de 22.1 dentro de la población que consume alcohol de manera excesiva. La cirrosis se define como el desarrollo histopatológico de nódulos de regeneración rodeados por tejido conectivo en respuesta a un daño hepático. Este daño hepático debe ser sostenido, perpetuado a través del tiempo, alrededor de 10, 15 años, y entonces los hepatocitos pierden la capacidad de regenerar y se forma una gran cantidad de tejido conectivo, el cual conduce a todo lo que conocemos como hipertensión portal y demás fallas, ¿no? De tal manera que la cirrosis se define como el estadio terminal de la enfermedad hepática. Los mecanismos por los cuales el alcohol produce daño hepático aún no están del todo claros, ya que solamente un 30% de los que son consumidores crónicos realmente desarrollan cirrosis, ¿no? De tal manera que la microbiota representa un importante campo de estudio para poder entender mejor las bases fisiopatológicas de esta enfermedad. Bueno, en cuanto al metabolismo del etanol en el hígado es muy conocido, voy a pasar directamente a lo que pasa en el intestino, ¿no? Obviamente el etanol lo que va a hacer es producir estrés oxidativo, este nos va a producir inflamación y va a alterar la integridad del epitelio intestinal. Aquí vemos los enterocitos que están adheridos por lo que son las proteínas de unión estrecha, ¿no? Las son ocludinas y claudinas. Y esto obviamente cuando se altera a través de inflamación y estrés oxidativo, se va a alterar lo que es la vía paracelular y entonces van a pasar patógenos, productos patógenos del lumen hacia la lámina propia. Otra cosa que pasa también cuando se consume exceso de alcohol es que se erosiona la capa de moco, que es obviamente la principal barrera físico-mecánica que nos ayuda a atrapar las bacterias para que no penetren desde el lumen hacia la lámina propia. El etanol produce varias alteraciones, ¿no? Altera las glucosilaciones de las mucinas, que son las principales que se encuentran aquí en esta parte de los epitelios. Y obviamente el etanol también produce reducción de péptidos antibacterianos como defensinas, de tal manera que todos estos mecanismos van a inducir sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis e incremento en la permeabilidad intestinal. Y bueno, aquí hay dos definiciones que es importante saberlas, lo que es translocación bacteriana, que se define como la migración de bacterias o productos bacterianos, LPS, DNA bacteriano o metabolitos desde el lumen intestinal hacia los nódulos linfáticos, circulación sistémica y órganos extraintestinales. Y disbiosis es cuando se altera esta composición, tanto cuantitativa como cualitativa de la microbiota. Otra de las moléculas que son detonantes y que impactan en lo que es la microbiota intestinal en los pacientes con cirrosis son los ácidos biliares, que estos, como todos saben, se sintetizan en hígado, se conjugan, se secretan en intestino y ahí cumplen funciones de absorción y de digestión. Un 95% se regresa al hígado y un 5% se va hasta intestino grueso. Ahí las bacterias de la microbiota se encargan de convertir los primarios en secundarios y aquí vemos algunos grupos bacterianos que tienen esa función. Sucede que en los pacientes con cirrosis hay una disminución importantísima de la concentración de estos ácidos biliares, tanto de los primarios como de los secundarios. Y hoy en día sabemos que los secundarios, en especial el desoxicólico, es un potente bactericida, es 10 veces más potente que los primarios y obviamente esto induce el cambio, esta disminución tan importante, pues induce el sobrecrecimiento bacteriano y la disbiosis característica de los pacientes con cirrosis. Cuando un paciente ya tiene una cirrosis, hay muchísimas alteraciones hemodinámicas, obviamente hay gran acumulación de matriz extracelular y los conductos biliares se estenosan, de tal manera que el flujo biliar ya no fluye de la misma manera y entonces disminuye de una manera importantísima. Les presento el primer estudio pionero en el occidente de México, el cual realizamos en el periodo 2019-2022, lo publicamos el año pasado, y este es una corte que fue obviamente, este proyecto fue parte del doctorado de tesis del doctor Tonatiuh Abimael, que se tituló hace un mes y obviamente él fue el responsable del proyecto y también nos va a hablar un poquito de los resultados de su proyecto.
Este fue una corte en la cual utilizamos 18 pacientes con cirrosis contra 18 controles sanos. Todos tenían una clasificación Child-Pugh y un índice MEL bastante alto, lo cual nos habla de que los pacientes tenían una severidad hepática muy alta y expectativas de vida altamente comprometidas. Aquí vienen las diferentes causas de descompensación que tenían los pacientes: encefalopatía, citis, sangrado gastrointestinal. Casi el 50% utilizaba inhibidores de la bomba de protones y un 55% tenían infecciones al ingreso. Aquí les muestro lo que es la diversidad alfa y beta. Evaluamos 3 métricas. Me están diciendo que me quedan 10 minutos, que es muy poquito. Entonces, bueno, aquí tenemos 3 de las métricas de diversidad alfa, en donde vemos en rojo los pacientes cirróticos que están altamente disminuidos, tanto la diversidad como la riqueza. Aquí vemos lo que es la diversidad beta, en el cual obviamente es una prueba que se utiliza para mostrar similitudes o diferencias en los perfiles de la microbiota y nos mide la distancia filogenética. Cada puntito representa el perfil de cada paciente. Si están muy cerquitas uno de otro, significa que el perfil es muy similar. Cuando los puntos se alejan, quiere decir que es distinto. Aquí vemos 2 escenarios de la microbiota, los de los pacientes con cirrosis y los controles sanos, que son muy diferentes. En cuanto a abundancias relativas, en cuanto a filos bacterianos, aquí vemos cómo en los pacientes controles tenemos una gran expansión de firmicutes y una reducción muy importante de proteobacterias, no llega al 1%. Vean qué pasa en la cirrosis. El filo proteobacteria se va hasta el 42.44%. Disminuyen los firmicutes de una manera importantísima. Cuando hablamos de las características taxonómicas de la microbiota, a través del análisis Levy y Ancombe, que se combinan diferentes variables taxonómicas para ver y diferenciar los grupos de estudio con un sello, lo que sale en este análisis es altamente significativo. Y aquí vemos cómo en los pacientes con cirrosis predominan proteobacterias, Escherichia shigella, Prevotella, Bacteroides, Staphylococcus, que es un comensal oral y que también lo encontramos en intestino en los pacientes con cirrosis, a expensas de la disminución de todos los firmicutes y productores de ácidos grasos de cadena corta. Y obviamente observamos un perfil en general gram negativo, con obviamente una endotoxina que es el LPS, que es altamente inmunogénico e inflamatorio. Obviamente, ¿cuál es la consecuencia de que el LPS esté migrando de intestino hacia hígado? Todos sabemos que el LPS tiene obviamente algunos receptores blancos, como son los TLR4, los cuales los expresan las células telares hepáticas, que son los principales protagonistas del desarrollo de fibrosis. De tal manera que el LPS se une a TLR4 y a partir de la vía MID88 NF-kappa beta, pues se induce todo un proceso inflamatorio. Además se secretan quimiosinas que activan a las células de Kupffer, que secretan TGF-beta, que es la principal citosina profibrogénica, activa la estelar hepática y se produce una gran cantidad de colágena. Otra implicación importantísima de la vía TLR4-LPS es hay un correceptor que bloquea a TGF-beta. A través de esta vía se disminuye su expresión y entonces TGF-beta señaliza y induce gran cantidad de colágena. Por otra parte, hay unos microRNAs también importantísimos, como es el MIR29, que está inducido a través de esta misma vía, se depleta y esto también incrementa la producción de colágeno. Otro hallazgo importantísimo que encontramos fue la disminución de ácidos grasos de cadena corta. Los 3, acético, propiónico y butírico, disminuyeron de una manera significativa en los pacientes con cirrosis. Una de las vías metabólicas predictivas que también se apaga en la cirrosis es la vía de la acetilcoenzima A. Esta es la principal vía que utilizan las bacterias para producir butirato. Y entonces, ¿qué pasa con el butirato, que es la principal fuente de energía de los colonocitos, de los enterocitos? Cuando hay una buena cantidad de butirato, se descompone en cuerpos cetónicos y CO2 por los colonocitos. Es un proceso que consume un 70% de oxígeno, de tal manera que se genera un ambiente con hipoxia fisiológica. Esta baja de oxígeno va a permitir que se colonice de bacterias que son las productoras de ácidos grasos de cadena corta. Cuando falta el butirato, como sucede en los pacientes con cirrosis, los colonocitos favorecen el metabolismo de fermentación de glucosa-lactaso, proceso que no consume oxígeno. De tal manera que entonces se genera un ambiente rico en oxígeno y se propicia el crecimiento de bacterias que son aerotolerantes, como son las enterobacterias, Escherichia shigella,
etcétera, etcétera. Entonces vean cómo simplemente el cambio de oxígeno favorece diferentes comunidades bacterianas que tienen impacto obviamente en todo lo que es el proceso inflamatorio. Bueno, fue un trabajo que publicamos hace algunos años, fuimos pioneros en demostrar el efecto de butirato de sodio en un modelo de fibrosis experimental, y aquí vemos algunos de los efectos importantísimos: disminución de inflamación, aumento de estas proteínas que le dan adhesión a los enterocitos, y hay una limitada pérdida de la diversidad bacteriana. Y nada más contrastando, obviamente, los estudios y los resultados que tuvimos en nuestra corte, quiero comentarles que diferentes trabajos que se han publicado de diferente etiología, ya sea por hepatitis C o por hígado graso, los taxones bacterianos, cuando la cirrosis ya está establecida, son muy, pero muy similares. Bajan los productores de ácidos grasos y aumentan los gram negativos. Este estudio es súper interesante porque contrastan una corte mexicana con la estadounidense y observan que en los mexicanos tienen todavía mayor disminución en la diversidad bacteriana. Vean, esta es la corte de los mexicanos contra los de Estados Unidos. En heces disminuye muchísimo la diversidad, y lo mismo pasa a nivel de mucosa oral. También hay una disbiosis súper acentuada, y es mucho más acentuada en los pacientes mexicanos. Cuando analizan las diferentes variables, ellos encuentran que todos los pacientes de las dos cortes tenían una menor ingesta de vegetales, proteínas y grasas respecto a los compensados y los controles, pero esta diferencia fue mucho mayor en la corte mexicana. Esto que nos indica que el acompañamiento nutricional debe de propiciarse desde etapas muy tempranas de la cirrosis para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este habla de lo mismo, la importancia de la dieta en cuanto a diversidad y índice de hospitalizaciones. Y finalmente les quiero hablar de la interacción del intestino, de la interacción del eje intestino-cerebro, que también se habla muchísimo hoy en día. Este es un trabajo publicado en el 2021 por el grupo de Bajac. Es un estudio clínico, fase 1 doble ciego, donde demuestran que el trasplante fecal a pacientes con cirrosis, que son bebedores crónicos, fueron 20 los que se trasplantaron, el 90% redujo significativamente el deseo por el alcohol. Y únicamente el 30% de los que no recibieron el trasplante, que recibieron placebo, disminuyeron significativamente el deseo por el alcohol. De tal manera que en este estudio fueron igual más allá, hacen trasplante fecal a ratones libres de gérmenes de estas heces de los pacientes que fueron trasplantados y interesantemente se transmite el deseo por el alcohol a los ratones. Esto no es nada menor, se publica en la revista de Nature Communications, que es una revista que tiene un factor de impacto pues muy alto, alrededor de 18, y que aquí participó la doctora Marce, la que les habló de ovario poliquístico, que no sabía hasta ahora que revisé. Marce, por ahí te vi, felicidades. Y bueno, ¿esto qué nos está indicando? ¿No? Que la microbiota es un nuevo protagonista para entender las probables recaídas que sufren los pacientes al intentar dejar el alcohol. ¿Por qué? Porque obviamente las alteraciones a nivel intestinal pues, están ahí presentes. Y nos habla de la interesante interacción entre el intestino y sistema nervioso. Y bueno, la segunda parte del proyecto de doctorado de Tonatiuh tiene que ver con encefalopatía hepática y la ausencia de ella, ¿no? Entonces los dejo con él para que nos platique los resultados de la segunda parte del proyecto. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, pues agradecer primero la presentación y en efecto les voy a hablar un poquito, voy a tratar de ser breve respecto a los resultados que encontramos en nuestra segunda parte del proyecto doctoral, donde nos enfocamos justamente en encefalopatía hepática, y nada más recordar un poquito que encefalopatía hepática tipo C, que es la que abordamos en el proyecto, son un conjunto de alteraciones neurológicas que se presentan en los pacientes con cirrosis, particularmente en aquellos con cirrosis descompensada, y que es una patología, una complicación, perdón, asociada a la cirrosis, en la que transcurre un gran conjunto de alteraciones neurológicas que son sumamente desgastantes, inhabilitantes y con un alto grado de mortalidad en los pacientes con cirrosis. Y bueno, iniciando nada más, para el diseño de esta segunda parte del estudio de cirrosis descompensada, pues tomamos dos poblaciones, ¿no? Pacientes con encefalopatía hepática y pacientes sin encefalopatía hepática. Aquí vemos nada más las descripciones demográficas de los pacientes y obviamente vemos que el grado, la mutación MELD en ambos casos, pues está altamente elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son pacientes con cirrosis descompensada.
Una vez hicimos ya pues, los análisis de secuenciación o los análisis bioinformáticos correspondientes y encontramos algo muy interesante. ¿En qué sentido? Nosotros observamos aquí, por ejemplo, en verde, los controles sanos, en moradito, los pacientes que todavía no han sufrido eventos de encefalopatía hepática, y en rojo, aquellos pacientes que están con encefalopatía hepática al momento del ingreso. ¿Y qué sucede? Pues nosotros observamos con diferentes métricas que evalúan tanto riqueza, abundancia, uniformidad en la microbiota intestinal, pues una clara disminución conforme se presenta la encefalopatía hepática. Por ejemplo, aquí lo vemos con los Observed Features o ASVs observadas, con los índices Shannon, K1 o con los índices de uniformidad de Pielú. ¿Esto qué nos indica? Pues justamente lo que acá se subraya, ¿no? Que esta complicación tan frecuente en los pacientes con encefalopatía hepática nos habla de que se cursa con un ambiente intestinal desigual, polarizado y dominado por pocas especies bacterianas. Algo importante, sobre todo en los estudios de perspectiva clínica, es que como sabemos los pacientes no vienen con una sola complicación, a veces muchos de esos pacientes transcurren con diferentes tratamientos farmacológicos, etc. En este sentido, hicimos también análisis multivariados para evaluar estos posibles factores de confusión, como el uso de lactulosa, el uso de inhibidores de bomba de protones, etc. Y pues no encontramos que ninguno de estos tratamientos farmacológicos o complicaciones extras asociados a la cirrosis descompensada influyera más allá que la presencia de encefalopatía hepática. Ahora bien, en el aspecto de la beta diversidad que nos habla de qué tan diferentes son las comunidades entre sí, pues también encontramos justamente que los pacientes con encefalopatía hepática comprenden un grupo totalmente diferente a aquellos pacientes que no han sufrido esta patología todavía. Es decir, que los tres grupos de estudios, controles sanos, pacientes con y sin encefalopatía, conforman sectores bien diferenciados. Esto ya se ha asociado, sobre todo por el grupo de Bajaj y colaboradores en 2019, que cuando tenemos grupos diferenciados y además se asocia una presencia de proteobacteria, pues se asocia una mayor frecuencia de ingreso hospitalario. Hasta el momento en nuestra cohorte caracterizamos estructura, pero ahora tenemos que ver taxonomía. ¿Quiénes son los que están llevando esta polarización de la microbiota? Y pues bueno, en este aspecto hicimos el análisis LEFC y encontramos aquí a los principales protagonistas taxonómicos de la microbiota intestinal. Y por ejemplo, vemos que en pacientes que todavía no han sufrido encefalopatía hepática, tenemos a Veillonella, el orden bacteroidales y la familia Prevotelaceae. En controles sanos, pues conocidos productores de ácidos grasos de cadena corta de la transformación de ácidos biliares como lactospirase, ruminococcus, etc. Y en pacientes con encefalopatía hepática, pues justamente encontramos Escherichia, Shigella, lactobacillales y Enterobacteriaceae. Más allá de esto, encontramos un rasgo todavía más interesante que se enlaza justamente a la disminución y la depleción tanto de ácidos grasos de cadena corta como la presencia de ciertas vías metabólicas encontradas. ¿Qué es esto? Justamente el rasgo de la oxigenación en la microbiota que domina en cada uno de estos grupos comparados. ¿En qué sentido? Me voy a regresar un poquito. En pacientes que todavía no han cursado con encefalopatía hepática, aquellos taxones que dominan esta microbiota intestinal todos son anaerobios facultativos. Sucede obviamente también en controles sanos. Sin embargo, una vez que miramos el perfil taxonómico de los pacientes con encefalopatía hepática, este escenario se invierte y los taxones representativos estadísticamente asociados a este grupo son todos aerotolerantes. Y bueno, para empezar, pues este ambiente aerotolerante no ha sido descrito sino hasta este momento, que de hecho ya nos acaban de aprobar con mucho gusto el artículo correspondiente a estos datos. Y pues bueno, el ambiente aerotolerante de la microbiota intestinal no ha sido descrito en encefalopatía hepática y coincide justamente con un menor contenido de ácidos grasos de cadena corta fecales, como lo explicaba la doctora Miriam hace unos momentos a través del mecanismo de las depleciones de butirato. Que es justamente esto que recalco, ¿no? Los niveles homeostáticos de la hipoxia en colon, la hipoxia fisiológica, pueden estar relacionados justamente con la beta oxidación del butirato por parte de los enterocitos. Y algo todavía más interesante que hicimos a través del análisis PyCross, que nos habla de la reconstrucción metagenómica de todos los genomas, válgame la redundancia, bacterianos encontrados en cada uno de estos grupos de estudio, es que encontramos rasgos
característicos del metabolismo bacteriano en los pacientes con encefalopatía hepática, considerando, por ejemplo, que encontramos elevada la vía AST. Esta vía AST es una vía de degradación de arginina que en el primer curso, en los primeros pasos enzimáticos, produce 2 moléculas de amoníaco. Y nada más hay que recordar un poquito, aquellos que sean clínicos sobre todo, que el amoníaco tiene un rol bien importante en el curso de la encefalopatía hepática. Otro rasgo bien importante que encontramos justamente en estos pacientes es la resistencia a polimixinas, un aumento en la síntesis de antígenos, particularmente lipopolisacáridos, y un aumento en la síntesis de corismato. Estas vías metabólicas ya se han descrito en otros papers enfocados en bioquímica bacteriana como parte del metabolismo normal de Escherichia coli, Burkholderia y Enterobacteriaceae. Estos 3 taxones nosotros también los encontramos dentro de la descripción de nuestro estudio. Por otro lado, analizando al grupo de pacientes que todavía no han cursado con encefalopatía hepática, encontramos cierta conservación de vías pues benéficas como la producción de butirato, lo cual se halla en línea con los hallazgos de ácidos grasos de cadena corta, es decir, en los pacientes con encefalopatía hepática ni tienen las vías para producir estos ácidos grasos de cadena corta y además las concentraciones son obviamente menores a aquellos pacientes que todavía no cursan con esta complicación y por supuesto muchísimo menores que controles sanos, donde encontramos también justamente estas vías de producción de butirato. Y ahorita para sintetizar, porque realmente encontramos una gran cantidad de vías, creo que no expliqué justamente estos diagramitas. Estos diagramitas se llaman volcanoplots y nos habla justamente de la cantidad de vías metabólicas que encontramos asociados a los perfiles de cada uno de estos grupos de estudio y después hacemos el análisis para encontrar cuáles son significativas. Bueno, reconstruyendo ahora el escenario metabólico y poniéndolo en términos pues un poquito más de coherencia clínica y coherencia respecto a por qué está sucediendo esto y cuál es la contribución del metabolismo bacteriano a la encefalopatía hepática, pues tenemos aquí esta diapositiva. En este sentido les comentaba que encontramos la vía del corismato y el corismato es un importante nodo bacteriano porque tiene la capacidad de producir 4 moléculas que tienen un potencial fuertemente proinflamatorio y neurotóxico, como es triptófano, en cantidades altas por supuesto, indol, oxindol, quinurenina y ácido quinurénico. Esto, si lo unimos a que haya además una biosíntesis elevada de lipopolisacáridos, nos habla justamente del entorno proinflamatorio con el que cursan los pacientes con encefalopatía hepática. Y además, esto se une justamente que hay un desbalance de aminoácidos aromáticos versus aminoácidos ramificados a nivel sanguíneo unidos al ambiente aerotolerante proinflamatorio que hemos descrito hasta el momento. Por otro lado, otro de estos ejes que contribuye a la encefalopatía hepática es justamente esta vía que les comentaba, la vía AST de la degradación de arginina. Entonces, les comentaba que durante los primeros pasos de esta vía, que sobre todo tienen conservadas aquellas bacterias pertenecientes a Enterobacteriaceae, pues se produce un átomo de amoníaco. Entonces, si nosotros conjuntamos justamente estas vías metabólicas, vamos a devenir en una neuroinflamación persistente que son características de la encefalopatía hepática en los pacientes. Y bueno, ahorita nada más por cuestiones de tiempo, le vamos a dejar hasta aquí en este momento, pero pues bueno, nada más quisiera cerrar con agradecer por el trabajo de tesis doctoral que costó muchísimo, pues a la doctora Miriam aquí presente, muchísimas gracias, a la doctora Lucero y también a quienes participaron en el proyecto, la doctora Nati, la doctora Marcia aquí presentes y sobre todo al CUSEI y al Servicio de Gastroenterología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias. Perfecto, un aplauso por favor. Tenemos un pequeño espacio para algunas preguntas. ¿Alguien tuviera una pregunta, alguna duda? Claro que sí. Muchas gracias por la presentación. Me parece un tema muy interesante. Sobre lo que comentaba la doctora y lo que comenta usted sobre la cirrosis, ¿contemplaron pacientes que tuvieron en algún momento de su vida infecciones por hepatitis? Bueno, ya.
No, justamente uno de los criterios en los que se abordaron esta primera parte del estudio fue únicamente pacientes con cirrosis por alcohol. Sí se tienen contemplados justamente analizar pacientes por cirrosis por hepatitis C, inclusive tenemos ya por ahí algunas muestras, y pacientes por hepatitis C que además son consumidores consuetudinarios de alcohol, pero hasta el momento los hallazgos reportados son únicamente en pacientes con cirrosis por alcohol. Ah, ok. En este caso, ¿ustedes esperarían que hubiera una diferencia en cuanto a la microbiota también en pacientes con hepatitis? Hasta el momento algunos estudios, sobre todo los de Bajaj, no han indicado una diferencia tan específica o tan grande en aquellos coinfectados, perdón, en aquellos pacientes con infección. Sin embargo, esto depende muchísimo del estadio clínico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque en general los pacientes por alcohol, para empezar, no hay un medicamento específico más allá de la terapia, pues es básicamente dejar de beber, ¿no? Entonces, obviamente el apego a este tratamiento o a esta terapia es mucho mayor en general en pacientes con hepatitis C, que se les dan en general sofosbuvir, hasta donde tengo entendido, pero en pacientes con alcohol pues depende prácticamente de una multitud de factores, entre ellos el principal, psicológico. Entonces, depende del estadio clínico de la enfermedad, prácticamente. Y obviamente